Tengo muchas expectativas de lo que el Señor pueda hacer hoy a través de esta enseñanza, porque hay una palabra aquí central que es conversión. Y cuando estaba yo elaborando el mensaje me hizo recordar como a mí mi pastor me tenía que enseñar así con frijolitos y manzanitas, si no yo no podía entender. Bueno, todavía sigo igual, ¿no? Pero y me acuerdo que me decía, es que conversión, dice él, es cuando tú vas. ¿Alguna vez marchaste en la escuela? Sí, marchábamos. ¿Y no te decían conversión a la izquierda y conversión a la derecha? Sí, pues eso es conversión. Girar a la parte donde debes girar. Y cuando el Señor nos llama a esa conversión. Y vemos un camino de la autocomplacencia, un camino hacia un camino en el que, vamos a decir, de desamor. Podría decir de maldad y demás, pero ya sabemos que del desamor se derivan muchas cosas y de la autocomplacencia también. Porque no conocíamos del Señor y no sabíamos que se trata de Él. Y cuando nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa, perdón. Así que bueno, bautismo en el Espíritu y fuego. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Tal vez encuentren palabras diferentes en lo que voy a exponer, porque para algunas cosas estoy usando el lenguaje actual y en otra la Reina Valera y la Biblia de las Américas, y a veces me pongo a analizar las tres para ver si hay alguna diferencia y también aprender un poquito cómo explicarlo. Así que te animo a que me acompañes. Aquí estoy en el capítulo 3 de Mateo, dijimos. Vamos a ir al 1 y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Estamos bien? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta, ¿cómo? El profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y explica un poquito cómo era Juan en su apariencia. Dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Dice el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice el 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y suena muy duro, pero es lo que el Señor Jesús se percató que estaba sucediendo en su interior y no desaprovechó la oportunidad, porque estaban viniendo y seguramente él no vio que hubiera una razón que le diera gloria a Dios. Por lo tanto les dice, venían a su bautismo y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego dice el 8, y voy a hacer énfasis en esto si me permiten: hagan pues
frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos como padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. Así es, hasta de las piedras. Dice el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, otra vez menciona aquí el fruto. Todo árbol que no da, no nomás dice fruto, todo árbol que no da buen fruto, ¿cómo dice enseguida? Es cortado, y no nomás eso, echado al fuego. Yo a verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué duro esta porción de las Escrituras. Pero dice la palabra que el que ama a su hijo lo corrige. Y yo creo que Él quiere recordarnos cuál es su voluntad y qué espera de aquellos que nos decimos creyentes. Así que quisiera que me acompañaran a orar después de haber leído esta porción de las Escrituras y pedirle a Dios que Él bendiga este mensaje. Papá, gracias Dios por tanto amor, infinito amor, inmerecido amor que has derramado en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tus enseñanzas, por el don del Espíritu Santo. Padre, porque nos has llamado a que nos convirtamos a tus caminos. Padre, porque el regalo del Espíritu Santo no nos deja solos, sino, Padre, que nos ayuda y nos bendice y nos guía y nos alienta y nos enseña y nos acompaña. Oh, bendito, gracias. Gracias, Dios, gracias. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas este mensaje, que sea una enseñanza, no solamente que oigamos, sino que escuchemos. Y que sea como una espada de dos filos que penetra en nuestro corazón, Señor, y nos lleva a ser obedientes. Padre, muéstranos, revélanos, ayúdanos a ver cuán misericordioso eres tú al enseñarnos estas cosas, pretendiendo que por tu amor no nos perdamos, Dios, y no paguemos las consecuencias del pecado. Gracias, papá. Dame a mí, Señor, la gracia, dame, perdón, la sabiduría, el entendimiento, la unción, la habilidad para poder exponer estas verdades tuyas tan importantes y trascendentales, Dios. Yo no puedo sin tu ayuda, papá. Una vez más te ruego, ayúdame y prepara los corazones para que tu palabra caiga ahí
como una buena semilla en una tierra fértil, del cual habrá mucho fruto. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez te parezca sorprendente esto, tal vez hasta incómodo algunas cosas que vamos a mencionar, como esta. Si no hay evidencias de arrepentimiento, significa que no ha habido bautismo. Y no me refiero a entrar al agua, sino al don del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que quisiera que levantáramos nuestras antenas, por decirlo de alguna forma coloquial, y estemos atentos para saber qué es lo que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos este día en su amor. Y este mensaje nos enseña cuál era el propósito de la predicación de Juan el Bautista. Y una de las razones por las que las vidas de algunos que nos decimos creyentes no reflejan fruto, como leíamos hace un momento, es porque el fruto es el reflejo de la obra, el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente auténtico. Y tal vez les parezca duro también esto, pero déjame agregarle, es fruto que es reflejo del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ti. Porque sin arrepentimiento no hay creyente genuino, pues el bautismo del Espíritu entonces no ha ocurrido. Y sin el bautismo del Espíritu no hay discernimiento de la palabra de Dios, ni del bien y del mal. ¿Cómo podría alguien ser conmovido o entristecido por el pecado que se le está revelando si no hay discernimiento? No entendemos la diferencia entre el bien y el mal. O cuando sabemos que esto es malo, no nos constriñe, no nos afecta, no nos entristece, no nos duele. Así que, si no hay discernimiento, obviamente no habrá revelación ni convicción de pecado. Y por tanto, no habrá, escuche esta palabra, hermano, no habrá compromiso con el Señor. Y cuando digo compromiso, me refiero a esa actitud, a ese comportamiento, a esa conducta, a esa forma de ser de aquellos hombres y mujeres maduros que los ves tú entregados al Señor de manera comprometida para caminar conforme a su voluntad. Hay algo en su corazón que le produce dolor cuando le es revelada una área de su vida pecaminosa. Es un corazón que ha sido impulsado por el Espíritu Santo a servirle al Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer. ¿Por qué vemos aquí desde las 8 de la mañana personas que vienen cuando empezamos a las 11? ¿Qué están haciendo? Están sirviéndole al Señor de manera sacrificial. Y saben, me gozo, me regocijo de saber que ellos no necesitan que nadie los empuje, porque el Espíritu Santo de Dios les ha dado esa motivación y ese impulso para que ellos lo hagan, no nomás voluntariamente, sino con gozo, porque es para su Rey y Redentor. Y si estas cosas no se dan, no podemos decir que podrá haber arrepentimiento si yo no me doy cuenta de mi pecado. Y si alguien me lo dice, no me duele, ¿cómo podría haber arrepentimiento? ¿Qué pasaría con una pareja
que ofende, una persona que ofende a su pareja. Imagínense un acto de infidelidad y que la pareja venga y le diga: me lastimaste con esto, me ha afectado tremendamente, me duele lo que tú hiciste. ¿Qué le contesta? ¿Qué tiene? Todo el mundo lo hace. Es una evidencia de que no hay ahí en su corazón sensibilidad hacia el dolor ajeno. No tiene claro que ha ofendido a la persona. Y muchas veces nosotros actuamos con infidelidad delante de Dios y no siempre nos duele. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué si el Señor te dice algo, le eres infiel siendo rebelde y desobediente cuando te dice perdona? Cuando te dice ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia. Cuando te dice respeta a tu esposo. Cuando te dice honra a tus padres. Cuando te dice perdona para que seas perdonado. ¿Escuchas? Perdona para que seas perdonado. Pero ni siquiera así a veces obedecemos. Porque no nos damos cuenta. Porque no hemos discernido. Porque eso sí discierne espiritualmente. Porque se necesita una conversión auténtica. Que si íbamos en un camino de maldad y de error y de ofensas a Dios, demos un giro y tomemos por el rumbo de sus caminos. Pero sin conversión, entonces no habrá evidencia de fruto de arrepentimiento. Hace un par de domingos escuchamos aquí una predicación y este hombre que estuvo aquí predicando, y lo voy a mencionar porque él lo ha dicho en público, era un hombre que no agradaba a Dios y que como su servidor también ofendió a mucha gente y se lastimaron. Pero hubo un día en que el Espíritu Santo de Dios vino a su vida y le bautizó. Y entonces él dio una conversión. Él dijo: ya no quiero, Señor, aquí está mi corazón. Quiero amarte, quiero servirte, quiero ser como tú. Cámbiame, transfórmame. Y obviamente sigue o seguimos siendo imperfectos, pero con un corazón que agrada a Dios, que sigue sus estatutos, que sigue sus enseñanzas. Y como Él, hay muchos aquí, eso me agrada. Eso me hace regocijarme, porque hemos visto, los que tenemos aquí mucho tiempo, hemos visto la transformación de algunos varones que Dios ha cambiado por su gracia y para su gloria. Repito, sin conversión no hay evidencia de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por sus frutos los vas a conocer. Si una vida, escúchalo no solamente por lo que Dios puede hablarte a ti, sino por cómo Dios con este conocimiento y esta convicción puede usarte con otros para ayudarlos y servirles. Si una vida no está siendo transformada, ni tiene el propósito, la motivación correcta o un interés genuino, su cristianismo y actividades eclesiásticas no tienen ningún sentido. ¿Cuál es entonces o qué significa la conversión verdadera? Veamos cómo es que, qué es lo que hacía Juan el Bautista. En Marcos 1:4 dice ¿cómo era Juan? ¿Qué hacía? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, escucha, para el perdón de pecados. Juan, el Bautista. Sí, pero ¿y ese Juan de dónde salió?
¿Por qué hacía eso? ¿Quién le dijo? ¿Por qué se le ocurría que él se creía mejor que los demás o qué? Veamos un poco de la historia. Zacarías profetiza sobre Juan el Bautista, y voy a usar esta palabra, el heraldo, el mensajero de Jesús. Y dice en Lucas 7, tú niño, en el 76-77, dice, tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Dios estaba preparando con esa profecía y ese deseo de que fuera Juan a predicar arrepentimiento. Dios estaba preparando el evento más grandioso de la historia. Y esta es una de las profecías más bellas del Nuevo Testamento, pero que da inicio en el Antiguo Testamento con Isaías, profetizando el ministerio del Bautista, un hombre elegido de Dios para ser mensajero, heraldo de Jesucristo, nuestro Redentor. Esto nos ayuda a ver que lo que decía Juan no lo decía cualquier persona, ni tampoco estaba diciendo cualquier cosa que se pudiera olvidar. Porque es arrepentimiento su predicación, un evangelio de arrepentimiento, una buena nueva de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y eso es lo que prepararía el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. Pero veamos un poquito más acerca del Bautista. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en lo desolado a nuestro Dios. Se refiere a nuestro corazón. Pero aquí hay, y vamos a estar mencionando estas tres palabras, bautismo, Espíritu Santo y fuego. Tres expresiones que son pequeñas, pero que son de un gran significado. Veamos en Lucas 1, 66-67. Zacarías profetiza acerca del reino y la salvación del Mesías. Zacarías, su padre, les voy a leer esta porción, fue lleno. Se fija cómo empieza aquí a obrar el Espíritu Santo en Zacarías. Zacarías, su padre, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los profetas que fueron en el principio. Vayamos ahora a la lectura, al principio de la lectura que hicimos al inicio, en Mateo 3, y vamos a ver del 1 al 3, aquí se los leo y verifícalo en tu Biblia, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿cómo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y quiero hacer énfasis en estas palabras, y enderecen sus sendas. Y en el verso 2 dice, el reino de los cielos
se ha acercado. Cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado, se está refiriendo al cumplimiento del tiempo, cuando se profetizó y estaba llegando en ese momento, que el ministerio de Jesucristo, el ministerio terrenal, estaba a punto de empezar. Lo que se predicó años y años y años atrás por los profetas estaba a punto de empezar. Por eso es que decía: el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es lo que anuncia Juan el Bautista? Bueno, está anunciando la tarea, estaba haciendo la tarea que se le había asignado desde su niñez, como leímos hace un momento. En Marcos 1, del 2 al 4, dice: como está escrito en Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero, refiriéndose a Juan, delante de ti, el cual preparará tu camino. ¿Qué camino? El camino del Señor. Voz, dice, del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Juan Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Cuando tenemos tiempo caminando en los caminos del Señor, no es difícil que nos empezamos a acostumbrar a las bendiciones de Dios. Y lo que en algún momento llegó a impactarnos poderosamente y nos trajo de rodillas humildes a los pies de Jesucristo, ya no nos impacta tanto. Y eso es lo que nos lleva a ser insensibles a nuestra infidelidad a Dios, a nuestra desobediencia, que no le va a dar gloria a Dios, lo ofende, pero aparte va a tener consecuencias en nuestras vidas. El pecado tiene consecuencias. Si recuerdan, hemos mencionado en los últimos mensajes qué sucedió con Saúl, qué sucedió con David. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía. Tiene consecuencias. Y el Señor, en su misericordia, hoy nos está recordando una vez más: he aquí, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino. Voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y está hablando de un bautismo de arrepentimiento, de conversión para el perdón de pecados. Hemos pecado. Si un día nos arrepentimos delante de Dios, ¿cuán genuinamente los hicimos? El bautismo del Espíritu es el que va a decir. ¿Cómo? A través de los frutos de cada persona. Fuimos perdonados y a veces se nos olvida. Lo tomamos como parte del activo fijo en nuestras vidas. Y se nos olvida que Él sigue esperando fidelidad. Como un esposo espera la fidelidad de su esposa, o la esposa espera la fidelidad de su marido. Así que es muy apropiado aplicar a Juan el Bautista lo profetizado, como dijimos en Isaías 43, y confirmado, también lo leímos en Marcos 1:3, pues lo hace evidente. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, vemos una parte que dice: predicaba en el desierto, así como se profetizó. Y era la tarea que se le había asignado desde pequeño, como también lo leímos. Así que veamos qué dice en Lucas 1, siguiendo con la historia y tratando de entender quién era Juan y qué hacía y por qué, y de parte de quién y para qué. En Lucas 1, 77-78 de la traducción lenguaje actual, dice el 76: y tú, hijo mío, serás llamado
profeta del Dios Altísimo, hablando de Juan. Y dice, tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para tu llegada, para su llegada. ¿Para qué? ¿Para qué era todo eso? Porque le dice, le dirás a su pueblo que ya tienen salvación, pues Dios perdona nuestros pecados. Y tal vez algunos podríamos decir, no, pues es que a mí ya Dios ya me perdonó. Pero ¿has sido 100% fiel? Fallamos. De diferentes maneras. Como hemos dicho otras veces, no se trata solamente de decir, pues es que yo no tomo, yo no fumo. Entonces, pues la Biblia habla de sexo, drogas, alcohol, y yo no tengo nada de eso. Pero la pregunta es que si somos misericordiosos, si somos mansos y humildes de corazón. Porque eso es lo que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Hay humildad en tu persona? ¿Hay esa humildad que el Señor quiere? ¿Cómo es que pecamos? No siendo humildes, por decir uno. Cuando alguien nos trae una observación o tal vez un reclamo de errores que hemos cometido o injusticias que hemos cometido, ofensas que hemos hecho, la tendencia natural es a justificarnos y defendernos y ofender además. Y nos hacemos tan sentidos que ahora, como tú me ofendiste diciéndome eso, ahora yo te voy a ofender porque me siento con derecho. Y es una lucha y una guerra que, aparte de no ser agradable a Dios, que es lo más importante, nos trae consecuencias severas, motivo por el cual matrimonios se deshacen, hijos se van de la casa. Estoy mencionando solamente uno. Tal vez tú no consumas drogas, qué bueno. Tal vez tú no tomas alcohol, qué bueno. Tal vez tú no tienes tendencias en el área sexual que no agradan a Dios, qué bueno. Pero, ¿y en todo lo demás? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres tú para cuidar los recursos que Dios te dio a ti? Los materiales y los no materiales. ¿Cómo cuidas tú el testimonio? ¿Cómo predicas tú la palabra a través de tu vida? ¿Cómo cuidas los recursos materiales que Dios te da? ¿Eres obediente con ser un buen administrador de Dios? ¿O los manejo, y perdón la expresión, pero entonces los manejo como me da mi gana y no como es la voluntad de Dios? Voy a volver a leer esta porción del lenguaje actual de Lucas 1, 76, 78. Tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, y tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. ¿Eso para qué? Porque le vas a decir a su pueblo que ya tienen salvación, pues Dios perdona todos sus pecados. Dios nos ama tanto que nos ha enviado un Salvador. Eso nos hace voltear arriba y decirle, papá, gracias. ¿Cómo es que siendo como somos, tú tienes tanta misericordia y nos mandas todavía un Salvador y quieres perdonar nuestros pecados? Solo eso, reflexionando en eso, ¿qué tan rápidos somos nosotros para perdonar a los que nos ofenden? ¿Qué tan buenos somos para deshacernos de los rencores y los resentimientos, el odio y el deseo de venganza o revancha, si quieres que lo ponga más bonito? Y esa insensibilidad que a veces podemos manifestar hacia aquellos que son menos favorecidos. A veces no nos importa si alguien tiene de comer o no, o si alguien sufre.
o si alguien está enfermo, o si alguien está sufriendo por alguna cosa. Entonces no somos crueles como Él. No somos entonces misericordiosos ni compasivos. Y si Él nos está ordenando que lo hagamos así, ¿cómo nos atrevemos nosotros a desobedecerle? Este niño, dice en Lucas 1:16 en el lenguaje actual, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje, escucha esto, hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí son obedientes. ¿Para qué estamos predicando esto? ¿Para qué es este mensaje? Para que así como el Señor lo merece, nos inclinamos delante de Él. En amor, en gratitud, en reverencia y en respuesta a lo que Él hizo por ti y por mí. En Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el ángel del pacto a quien ustedes esperan, quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tanto lo valoramos? ¿Qué tanto valoramos la obra de la cruz? No dudo que en algún momento fuiste quebrantado por la obra de Jesucristo en la cruz, viendo que Él, sin pecar, sin mancha, sin arruga, fue y se entregó en esa cruz, muriendo de una manera terrible, horrenda, sangrienta, para pagar por tu pecado, por mío. Y todavía nos dice: ahí voy, quiero perdonar tus pecados. Quiero extenderte gracia y misericordia. Eso es lo que estamos hablando. El ministerio de Juan el Bautista fue el ser heraldo, el ser mensajero del Mesías. Uno que le preparaba el camino, porque predicaba antes de que llegara Jesús un evangelio de arrepentimiento, para conversión, para el perdón de los pecados. Y eso pudo haberse dado el día que tú te convertiste al Señor, o el día que tú consideras que te hiciste cristiano, o puede suceder ahora. Cuando fallamos, Él ahí está esperando para escucharte, reconocer que le has fallado y derramar su gracia, misericordia y perdón. Se trataba de que hubiera un cambio completo en las mentes de la gente que escuchaba su mensaje. Ese era el propósito, y lo voy a repetir: un cambio completo en las mentes y corazones de aquellos que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista, y viniera el Señor y derramara de su espíritu y fueran transformados por su poder. Pero no solamente eso, debían enderezar sus sendas, lo acabamos de leer hace un momento. ¿Y a qué se refiere? Deberían proveerle al Señor, darle acceso a su corazón, a sus vidas completas. Y esto es para considerar si nosotros le hemos dado acceso al Señor a todas las áreas de nuestra vida, o solamente le hemos entregado una vida con una serie de huecos, los cuales no hemos querido entregarle porque queremos seguir complaciéndonos. ¿Qué es aquello que no le has entregado al Señor? Hoy te está recordando. ¿Y sabes por qué? Porque es misericordioso. Porque si Él te llama esta noche, Él quiere recibirte allá.
a un hijo obediente que cuando se dio cuenta de su pecado se arrepintió y se subió al camino de Él, a la senda de Él, y corrigió las cosas que no le agradan, y Él perdonó. Y ahora lo puede recibir allá diciéndole: pasa al reposo de tu Señor, siervo fiel. ¿Qué es lo que anuncia Juan el Bautista? ¿Qué es lo que debía quitarse esa gente? ¿De qué debía despojarse? Se deberían quitar todos los obstáculos que vamos amontonando en el camino. Antes de conocer al Señor y el día que Él me reveló lo que hizo por mí en la cruz y cómo me estaba llamando a mí a sus caminos, es como si hubiera pasado una película rápidamente de toda mi vida pecaminosa, y que pudiera voltear y que me decía: te amo, yo morí por ti y hoy este día quiero perdonarte, quiero limpiarte con la sangre que he derramado en la cruz. Ese día me permitió tomarme de su mano, me extendió su mano y me levantó de allí y me dijo lo que estamos leyendo aquí: arrepiéntete, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar y yo te voy a transformar. Y aunque esa transformación sigue en la actualidad, sé que el Señor en su misericordia me ha sacado de ahí, de aquello que debería quitarme, la tendencia hacia la maldad, hacia el pecado, la autojusticia, el creernos que somos mejor que los demás, más santos que otros, mejores obreros que otros. Esto es lo que hacían los fariseos, y eso no lo quiere el Señor en nuestras vidas, porque estorba. Y una presumida, si me quieren aceptar ponerlo así, autocomplacencia. Complacernos a nosotros mismos es para lo que muchos viven, o por lo menos esas áreas que no se han entregado al Señor, por eso no se han entregado, porque se quiere vivir la autocomplacencia todavía. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la obra de la cruz, se nos ha olvidado el evangelio glorioso. Por eso es que siempre va a ser aconsejable, cada día, cada mañana, así como sus misericordias son nuevas cada mañana, poder ir nosotros al pie de la cruz y verlo ahí colgado, muriendo por ti, esperando que le digas: papá, revélame mis pecados. Aquí vengo porque quiero arrepentirme, pedirte perdón, ir por tu senda, quitar todo lo que estorbe. Marcos afirma que a fin de cuentas todo es verdad, y nos dice por qué de todo lo que hemos leído nosotros este día. El desierto que acabamos de leer aquí, el desierto a través del que debía caminar el Señor, es el de tu corazón. Que le demos acceso y decirle: papá, pásale, quita, arranca todo lo que estorbe, quítalo de ahí. ¿Por qué? Porque el corazón siempre está inclinado al mal. Y no solamente, repito, no solamente no le damos gloria y le ofendemos, sino que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, que a veces nos alcanzan muchos años después, aunque nos hayamos arrepentido. Hay consecuencias. Y es doloroso, se los digo por experiencia. Es doloroso cuando las consecuencias de algo que hicimos incluso antes de conocer al Señor.
viene y te alcanza y te afecta y afecta a los tuyos. Es horrible. Por eso Dios en su misericordia te dice: endereza tus caminos. Deja de hacer lo que estás haciendo, que me ofende. Me ofende porque tú vas a sufrir. Me ofende porque yo di la vida por ti. Marcos proclama un bautizo de conversión. Podemos decir un bautismo con miras a la conversión verdadera. Es muy fácil decir: yo me convertí en tal año, pero ¿qué quiere decir convertí? No, pues que yo levanté la mano cuando dijeron que si quién quería recibir al Señor. ¿Hubo arrepentimiento? No, pues ahí me dijeron: levanta la mano, pues yo la levanté y desde entonces soy cristiano. ¿Pero eres convertido? ¿Cambiaste tu vida? ¿Ha sido transformada tu vida? De tal forma que puedas bendecir a los que te rodean, empezando por tu familia. Con tu amor, con tu misericordia, con tu tolerancia, con tu servicio, por poner algunas cosas nada más. En Mateo 3, lo leímos hace un momento, 11. Yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, al Espíritu Santo de Dios. Otra vez, que nos guía, que nos consuela, que nos alienta, que nos enseña, que nos corrige, que nos recuerda. Cuánta bondad de Dios, que nos da a su Hijo, nos da su palabra y nos da el Espíritu Santo de Dios para que haga la obra en nosotros y nos rodea, nos abraza en su iglesia para continuar la obra de transformación de nuestras vidas. Ese bautismo del Espíritu, ese don del Espíritu Santo, hizo con los extraordinarios dones del Espíritu que fueron dados a los apóstoles. Déjenme ponerlo de otra manera. Si no hubiera sido porque el Señor extendió su gracia y su bendición, dándole a los apóstoles el don del Espíritu Santo, ellos no hubieran podido hacer todo lo que hicieron. Milagros, prodigios, sanidades, incluso resucitar muertos. No te sientas mal si el Señor te revela que no está el Espíritu Santo ahí. O tal vez que lo has contristado, porque Él hoy te está enseñando que Él quiere derramar del Espíritu Santo en tu vida. Y si lo has contristado, reavivir el fuego del Espíritu de Dios, para que tú seas también como esos discípulos de Jesús, como esos apóstoles, como esos hombres y mujeres de Dios que llevan el Evangelio primero con su propia vida, reflejando la vida de Jesucristo y aderezándola con algunas palabras cuando es necesario, porque lo importante es tu vida, que refleje la persona del Señor Jesucristo en tu corazón. Recordemos cómo es que estaban reunidos esos discípulos y la promesa llegó. Le dijo: no se vayan hasta que el Espíritu de Dios venga. Y estando reunidos, dice que se repartieron como lenguas de fuego ahí donde estaban ellos. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y los que estaban viendo de afuera creían que estaban borrachos porque hablaban en distintas lenguas. Pero de ahí salieron listos para representar dignamente al Señor. No dudo que el Señor te haya puesto en tu corazón tal vez dolor por alguna persona que tú dices: este no tiene remedio.
Le va a ir muy mal, no cambia, no entiende por qué es así, por qué daña a los demás. Se está dañando su cuerpo, está dañando su vida, está destruyendo su familia, está destruyendo su carrera y yo no puedo hacer nada así. Sí puedes. Pídele al Señor que te llene del Espíritu y tú vas a interceder y vas a testificar con tu vida. Hasta que un día ese hombre contigo o con alguien más vaya y diga: yo quiero eso. Yo quiero que Dios me transforme. Yo quiero cambiar y no puedo. ¿Qué hago? Y que tú le puedas decir: mira, Dios me transformó a mí. Déjame orar por ti. La importancia de este favor o este don divino radica en que para quitar el pecado era necesario el derramamiento de sangre. Y si se acuerdan, se mataba un cordero y esa sangre se ofrecía en sacrificio al Señor para el perdón de pecados. Pero el Señor Jesucristo fue en nuestro lugar a la cruz y entregó su vida y derramó su sangre para que tú y yo seamos perdonados, restaurados, cambiados, para prepararte y que el día que estés cara a cara con Él, como lo hemos mencionado, no te lleves una sorpresa, sino que sea lo que Él te prometió. Voy a preparar lugar para ti. Y a eso vine, hijo mío. Aquí tengo un lugar para ti. Pasa, siervo fiel. Dice la palabra: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque su sangre preciosa nos limpia. Una de las cosas que Jesús les dijo es: vamos a los pueblos que son vecinos aquí para que yo predique también ahí y ellos se beneficien. ¿Que no he venido para eso? Dice en Marcos 1:38. ¿Acaso el Señor, les pregunto, acaso el Señor no había venido del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido? Entre todo eso, nosotros, claro que vino y tenemos una esperanza. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo podemos concluir esto, hermanos? El Espíritu Santo de Dios es un don. Es el consolador que nos da vida. Y déjame pedirte toda tu atención en este momento porque quiero comentarte lo siguiente. Si no te sientes seguro de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, o que tal vez lo hayas contristado, puede que te esté sucediendo como aquellos 12 que se encontró Pablo y se dio cuenta por su conducta, por su forma de ser, de que no tenían el Espíritu Santo. Aquellos 12 que encontró Pablo no tenían claro cómo pudiera estarte pasando hoy a ti. ¿Qué significado tiene el ser bautizados en el Espíritu? Pero a esos 12 luego les puso las manos, oró por ellos y recibieron el don del Espíritu. Y eso mismo quiere hacer el Señor en tu vida, para que sea una vida que dé fruto abundante, que se note,
que la gente pueda preguntarse: ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Es diferente. Yo quiero de eso. ¿Qué se requiere? Se requiere creer. Tal vez puedas batallar para creer, pero te voy a decir algo. Si tú le pides fe al Señor, Él te la va a dar. Porque Él dijo: pide y se te dará. Se requiere creer, porque es una promesa de Dios, como dice en el libro de los Hechos. ¿Qué más se requiere? 2, se requiere conocimiento. Conocimiento de que existe el Espíritu Santo. Conocimiento de que lo necesitamos. Conocimiento. Leyendo las Escrituras, escuchando sus mensajes. ¿Por qué es que lo necesitamos? ¿Qué es el oficio del Espíritu Santo? Por eso decimos creer, conocimiento y uno tercero, anhelarlo. Anhelarlo con todo tu corazón. Y no te preocupes si no lo has sentido así a esa profundidad, pero tú puedes decirle, clamar a Él y pedirle, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Anhélalo, pídele que te ponga esa fe, pídele que te dé el conocimiento, dile que ponga ese querer como el hacer, sabiendo que sin el Espíritu Santo no podemos seguir la santidad de Dios, ni luchar contra el pecado que nos daña a los demás y ofende a nuestro Señor. Sin el Espíritu no podría haber una conversión genuina ni una transformación, porque Él es quien nos convencerá, dice su palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Y es la convicción del Espíritu Santo cuando Él viene y obra y trae esa convicción de pecado y nos constriñe, nos entristece haberle ofendido, cuando nos revela el pecado y el evangelio glorioso. Pero en su misericordia, y quiero cerrar con esta frase: ¿cómo no dará el Espíritu Santo de Dios a quien se lo pida? Así nos dice en su palabra. ¿Cómo no dará el Espíritu Santo de Dios a quien se lo pida? Así que yo quisiera, hermanos, que inclináramos nuestros rostros ahora en una actitud de reverencia y que oremos y le pidamos el bautismo del Espíritu, o una llenura del Espíritu, o que encienda de nuevo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida para poder agradarle, vivir para Él, vivir para su gloria. Padre, aquí estamos delante de ti, Dios. Te alabamos, papá, bendecimos tu nombre. Señor, gracias te damos por este mensaje, por haber inspirado, Dios, a estos siervos tuyos, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, para traernos este evangelio glorioso. Tú los inspiraste, Espíritu Santo de Dios, y ellos escribieron en tu palabra lo que tú les inspiraste. Gracias por ellos, gracias por tu misericordia, gracias por este mensaje, gracias porque nos adviertes, gracias porque deseas cambiarnos, gracias porque quieres perdonarnos, gracias porque quieres limpiarnos. Pon en nosotros el querer como el hacer, papá, para buscarte, para creer, para tener el conocimiento, para anhelarte. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido, te hemos lastimado, hemos sido infieles contigo. Y tú nos has ayudado a entender, aunque sea un poquito, de lo que es la infidelidad, Padre.
Cuando una pareja es infiel con la otra, el dolor tan terrible, Dios, que causa una infidelidad. ¿Cómo es que podamos nosotros causarte dolor a ti con nuestra infidelidad, desobediencia y rebeldía? Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Que seamos mansos y humildes de corazón, misericordiosos, perdonadores, bondadosos, generosos, Padre. No nos permitas que sigamos viviendo en algunas áreas de nuestra vida complaciéndonos a nosotros mismos, Señor, antes de complacerte a ti. Cámbianos. Te entregamos estos pecados y recibimos en fe tu perdón. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús.